Mi hermana menor me advirtió que está embarazada de mi esposo y que pronto recibiré los papeles de divorcio, pero a mí me encanta ser yo quien le lleve las malas noticias esta vez. Empiezo por lo básico. Mi hermana pequeña tuvo un romance con mi marido. La misma hermana a la que cuidé desde niña, a la que llamaba para saber cómo estaba, se le abrió de piernas a mi esposo, por decirlo de forma clara. Y el hombre que prometió amarme para siempre en nuestro matrimonio decidió que prefería amar otra cosa, por lo visto. Se trata de dos personas en las que creía poder confiar ciegamente, quienes pensaba que siempre estarían de mi lado y jamás me traicionarían. Pero aquí estamos. Y por desgracia, la historia no termina ahí. No solo se acostaron a mis espaldas, ahora mi hermana está embarazada de un hijo suyo. No fue solo un balde de agua fría. Ese balde venía lleno de langostas con pinzas afiladas. Y ha sido un choque tan grande porque nunca hubo señales claras, ni actitudes extrañas, ni nada que me hiciera sospechar que algo estaba pasando entre ellos. Confiaba en los dos, lo cual ahora, viéndolo en retrospectiva, me parece de una ingenuidad enorme. Si todo lo que he descubierto no fuera ya suficientemente grave, la manera en que salió a la luz lo hace aún peor. Todo empezó con una visita de mi hermana. Ella no vive en la misma ciudad que yo ni que nuestros padres. Se mudó cuando todavía estaba casada con su exmarido. Hace algunos años, su matrimonio se vino abajo porque en esa época estaba teniendo dificultades para quedar embarazada. Su incapacidad para concebir fue uno de los factores principales que llevaron a la ruptura. Tanto ella como su esposo se hicieron innumerables estudios médicos para entender por qué no podían tener hijos, pero nunca encontraron una causa concreta. No hubo un diagnóstico claro que explicara por qué no lograban un embarazo. Los doctores les decían que a veces el proceso tarda, que debían mantener la calma, que el estrés de intentarlo una y otra vez sin éxito también podía influir. Pero la paciencia nunca fue precisamente el fuerte de mi hermana. Ella lo presionaba constantemente, insistiendo en que tenían que agotar todas las opciones para tener un bebé. Cuando no consiguieron concebir de manera natural, decidió recurrir a la fertilización in vitro y se obsesionó con conseguirlo a cualquier precio. Se sometió a 2 ciclos de FIV, cada uno más desgastante y duro que el anterior, física, emocional y económicamente, y ambos fracasaron. Eso los dejó a los dos hechos polvo, tanto en lo anímico como en lo financiero. Invirtieron una cantidad enorme de dinero en esos tratamientos, dinero que apenas podían permitirse, aferrándose a la esperanza de que esa sería la solución definitiva. En ese momento yo solo sentía compasión por ella. Deseaba ser madre con todas sus fuerzas y me dolía verla sufrir así. Incluso le di 1000 como apoyo, como regalo, porque quería ayudarla de la forma que fuera posible. No es que tuviera grandes recursos, pero me importaba verla cumplir su sueño de tener un hijo. Cuando la fertilización in vitro no funcionó, empezó a considerar la adopción. Ahí fue donde su exmarido finalmente dibujó una línea. La había acompañado en consultas, análisis, procedimientos, pinchazos y pérdidas, pero la idea de adoptar no la podía aceptar. No era que odiara a los niños, simplemente no se sentía preparado ni dispuesto a asumir la paternidad de un hijo adoptado. Mi hermana, sin embargo, no es de las que aceptan un no sin más. Siguió insistiendo, diciéndole que, aunque él no estuviera convencido, debía seguir adelante por ella, por lo que ella quería. Para ella, convertirse en madre era la prioridad absoluta, y los sentimientos de él respecto al tema pasaban a segundo plano. Mis padres y yo tratamos de hacerla entrar en razón. Le recordamos que adoptar es una decisión enorme, que requiere compromiso total de ambas partes. Le advertimos que si él no se sentía cómodo entonces, probablemente nunca lo estaría, y que eso solo traería conflictos y más dolor con el tiempo. Pero se cerró por completo y no quiso escuchar. Al final siguió adelante y adoptó a un niño pequeño. Al principio estaba radiante, como si todo lo vivido hubiese valido la pena, actuaba como si hubiera encontrado por fin lo que tanto había buscado. Sin embargo, su ex se mantuvo exactamente como había dicho que lo haría, distante. Él ya le había aclarado que no quería nada de eso y lo cumplió al pie de la letra. Se negó a asumir el rol de padre y no mostró interés en crear un vínculo con el niño. Como era de esperar, un matrimonio que ya estaba tambaleándose terminó por derrumbarse. El estrés, las discusiones constantes y el resentimiento acumulado entre ambos hicieron la situación insostenible. Con su exesposo negándose a hacerse cargo del niño adoptado, mi hermana intentó hacerlo sola y fracasó estrepitosamente. Entre su trabajo de medio tiempo y la crianza, estaba completamente desbordada. No ganaba lo suficiente para pagar a una niñera y, dado que él no quería saber nada del niño, tampoco colaboraba económicamente. Además, legalmente la adopción solo se había concedido a nombre de ella, por lo que toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. En esa mezcla de desgaste y desesperación,
Tomó una decisión espantosa. Empezó a dejar al niño solo en casa durante horas mientras se iba a trabajar. Le dejaba algo de comida preparada, encendía la televisión y cruzaba los dedos para que no pasara nada hasta que ella volviera. Durante una de las visitas de supervisión obligatorias, las autoridades se enteraron de lo que estaba haciendo. En cuanto supieron que dejaba solo de manera regular a un niño tan pequeño, actuaron sin dudar. Apenas habían pasado 4 meses desde la adopción cuando se lo retiraron, catalogando la situación como peligrosa y negligente. Sé que intentó pelear para recuperarlo, con la esperanza de que se lo devolvieran, pero su caso era muy débil. Incluso el propio niño no quería seguir con ellos. Estaba harto de las discusiones constantes entre ella y su ex. Todo eso la hundió todavía más en la depresión. Hasta entonces, aunque la maternidad le estaba resultando casi imposible de manejar, al menos sentía que tenía algo, alguien, a quien aferrarse. De un momento a otro, también lo perdió. Al final, su ex se alejó por completo. Ella no paraba de culparlo de todo lo ocurrido, y él decidió que ya era suficiente. Desde el divorcio, prácticamente ha estado sola. Nunca ha dado señales de una relación seria, si las ha tenido no ha hablado de ellas. Y durante todos estos años, yo he hecho lo que he podido para estar a su lado. No importaba lo que hubiera hecho ni cuántas veces se equivocara, siempre estuve ahí para ella. La apoyé en todo lo que pude, económicamente, emocionalmente y de cualquier otra forma que necesitara. Le mandaba dinero cuando estaba pasando por apuros, me aseguraba de hacer videollamadas cada semana para saber cómo se sentía y la visitaba cada vez que tenía la oportunidad. Por eso esta traición duele tanto. Creía que el vínculo entre nosotras era fuerte, que jamás sería capaz de herirme de una manera tan cruel. Y mientras yo la llamaba, me preocupaba por su bienestar y le ofrecía apoyo, ella se estaba acostando a escondidas con mi esposo. Me miraba a la cara, fingiendo ser la hermana cariñosa de siempre, mientras mantenía un romance con el hombre con el que me casé. Jamás se me pasó por la cabeza que ella estaría metiéndose en mi cama a mis espaldas de una forma tan descarada, y encima mintiéndome. Cuando me dijo que vendría de visita esta semana, me hizo ilusión. Tenía ganas de verla. Era raro que fuera ella quien viniera, porque no le gustaba regresar a nuestra ciudad natal, prefería evitar a nuestros padres. Normalmente era yo quien hacía el esfuerzo de viajar para visitarla. Le conté a mi esposo que mi hermana venía, pensando que él también se alegraría, porque hacía mucho que no la veía. En vez de eso, lo noté tenso. Su expresión cambió por completo y me preguntó por qué venía. Incluso me pidió que, si podía, le dijera que retrasara su viaje. Esa debió ser mi primera señal de alarma. Yo asumí que estaba agobiado con el trabajo y no quería tener visitas en casa, así que le respondí que yo me encargaría de todo y que no tendría que preocuparse por atenderla. Lo irónico es que él ya estaba ocupándose de ella mucho más de lo que yo sabía. Después de eso, dejó de insistir. El día que mi hermana llegó, mi esposo anunció de repente que iba a estar fuera todo el día. Me dijo que había quedado para jugar golf con sus amigos y que no volvería hasta tarde por la noche. Es cierto que él juega golf, pero siempre lo hace los fines de semana, nunca a mitad de semana. Le pregunté, ¿desde cuándo sales a jugar un miércoles? Él respondió que no era nada importante, que solo necesitaba despejarse un poco, que no hiciera un drama de eso. En cuanto la vi en la puerta, fui directa a abrazarla. Me alegraba de verdad tenerla ahí, así que al principio no noté nada extraño. Solo cuando me separé un poco y la miré bien, algo me llamó la atención. Mis ojos bajaron y entonces lo vi. Tenía las manos apoyadas sobre el vientre. Mi hermana tenía una ligera pancita. Lo lógico habría sido felicitarla o abrazarla otra vez, pero no me dio tiempo. Ella misma dijo, estoy casi de 3 meses. Yo me sentí muy feliz por ella. Eso es lo que hacen las hermanas que se quieren. Se alegran de la felicidad de la otra, no se acuestan con su marido. Le dije, Dios mío, es increíble. Por fin estás embarazada. La invité a entrar y la ayudé a sentarse. En ese momento pensaba que era la mejor noticia del mundo. Si hubiera sabido lo que venía después. Sin embargo, ella no parecía compartir mi entusiasmo. Tenía una expresión extraña, nerviosa, y evitaba sostenerme la mirada. Parecía estar buscando a alguien con los ojos. Se alteró visiblemente cuando preguntó dónde estaba mi esposo. Me pilló desprevenida. Ah, está fuera jugando golf con sus amigos. No sé qué le ha dado, nunca se va a jugar a mitad de semana, le respondí. Ella negó con la cabeza, como si no se tragara la explicación, y soltó un ¿de verdad? Con un tono raro. Yo, en medio de mi alegría, no supe leer la forma en la que lo dijo y seguí adelante sin pensarlo. La empecé a bombardear con preguntas. Cuéntame todo, ¿cómo lograste quedar embarazada? ¿Sabes quién es el padre? ¿Tienes pareja?
¿O fuiste a fertilización in vitro otra vez en secreto? La miré esperando que por fin me contara los detalles. Irónicamente, ahora desearía no haber escuchado nada. Mi hermana se veía muy inquieta, como si hasta el último segundo estuviera dudando si confesarlo o no. Finalmente dijo, necesito decirte algo, pero por favor no reacciones de forma exagerada. Le aseguré que la escucharía, aunque por dentro una parte de mí ya intuía que lo que venía no me iba a gustar nada. Y entonces soltó la bomba. Me confesó que llevaba un año teniendo una aventura con un hombre casado. Admitió que había estado involucrada con él durante todo ese tiempo, que comenzó como algo casual, una relación sin compromiso, supuestamente ligera, pero que poco a poco se había transformado en algo más serio, porque ambos empezaron a desarrollar sentimientos de verdad. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hermana, acostándose con un hombre que tenía esposa. Sobran las palabras para decir lo repugnante que me pareció. Y ya me parecía repugnante antes incluso de saber con quién estaba casado ese hombre. Simplemente se sentía fatal. Mi corazón estaba del lado de su esposa, esa mujer que ni siquiera sospechaba lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era él? ¿Lo conocía yo? ¿Y por qué mi hermana me había ocultado algo así durante tanto tiempo? Hablábamos todo el tiempo. Yo creía que éramos muy unidas. ¿Por qué guardarse este secreto precisamente de mí? La miré directamente y le pregunté. ¿Quién es? Tengo curiosidad. Es un vecino, el marido de alguna amiga. Ella no dijo nada, solo se quedó callada mirándome. Volví a insistir, porque si no abría la boca, era porque probablemente yo conocía al tipo. Es surrealista pensar ahora en cómo razonaba en ese momento, sabiendo lo que sé hoy. Ni en 1.000.000 de años se me habría ocurrido que mi hermana, que vive en otra ciudad, se estaba acostando con mi marido. Ahora suena evidente, porque tú ya lo sabes por el título y porque lo conté, pero, salvo que seas una persona extremadamente paranoica, no vas por la vida pensando en estas cosas. Fue entonces cuando al fin respondió, es tu esposo. Él es el padre de mi bebé. Le dije que dejara de decir tonterías y que me explicara qué estaba pasando. No tenía ni pies ni cabeza. Mi hermana, mi propia y estúpida hermana, había estado teniendo relaciones con mi esposo. La seguí mirando, esperando, casi implorando que dijera que era una broma pesada, que se echara a reír y admitiera que era mentira, que solo estaba jugando conmigo para romper el hielo. Pero cuanto más tiempo pasaba y su expresión no cambiaba, más claro me quedaba que no había ninguna broma. Mi hermana realmente se estaba acostando con el imbécil de mi marido y los dos estaban esperando un hijo. Miré su barriga y luego su cara. En ese momento ella por fin rompió el silencio diciendo que jamás hubiera imaginado que mi esposo sería el que la dejaría embarazada, sobre todo después de haber perdido toda esperanza cuando su ex la abandonó. Admitió que sí, que era consciente de que lo que había hecho estaba mal, pero que si Dios le había dado un bebé precisamente con mi esposo, entonces era porque así estaba escrito, que era algo destinado. Le pregunté cuál pensaba que era el plan de Dios para mí. Ella contestó que mi papel era aceptar ese milagro y apartarme para que por fin pudiera dejar de sufrir. Yo también la miré muy seria y le dije que no era eso lo que estaba preguntando. No creo que Dios tenga ese plan para mí. Dios no es idiota y no espera que yo me quede aquí sentada aceptando esto. Le aclaré que lo que quería saber era cuál era el plan de Dios para darle una paliza a él, si pensaba mandarle un objeto contundente desde el cielo o si esperaba que yo misma me encargara. También le dije que, tal vez, ese plan divino consistía en no tocarla físicamente solo porque estaba embarazada, pero que, a menos que aquello fuera una broma que se le había ido de las manos y estuviera a punto de confesarlo, lo mejor que podía hacer era largarse antes de que yo aplicara mi propio plan. Ella solo soltó un suspiro y me dijo que necesitaba tiempo para que yo lo asimilara todo, pero que tarde o temprano acabaría aceptando lo maravillosa que era la situación. Me recordó lo desesperada y hundida que había estado durante años por no poder tener un hijo y dijo que, de todos los hombres con los que se había cruzado, había sido el mío el que por fin le dio lo que tanto quería, que era una situación especial, y que eso podía justificar la infidelidad. Yo más bien creo que la intención que traía hoy era que yo la dejara molida a golpes, porque todo en su discurso parecía diseñado para provocar. "You salt. No tomaste el ácido fólico hoy o tus neuronas se fueron de vacaciones al extranjero. Te acuestas con mi marido, te quedas embarazada y crees que voy a estar tranquila con esto. No, lo que buscas es que te reviente la cabeza a golpes". Exigí saber cómo había empezado todo, porque aún me costaba creer que fuera real. Me confesó que todo se inició hace un año, cuando mi esposo viajó a su ciudad por trabajo. Según ella, esa noche salieron a cenar porque él estaba solo y ella quería portarse como una buena cuñada. Se lo tomó muy en serio, porque fue tan buena que terminó ofreciéndole también sus óvulos para darle la bienvenida a sus espermatozoides.
Continuó explicando que esa noche se pasaron con las copas y que, como suele decirse, una cosa llevó a la otra. Acabaron en casa de ella, donde cruzaron una línea que jamás debieron cruzar. Después de aquella primera vez, los dos dijeron que había sido un error, algo que nunca tendría que haber pasado. La culpa, según ella, los atormentaba y prometieron que no volvería a suceder. Pero con el tiempo volvieron a acostarse, una y otra vez. Con los meses siguieron viéndose y teniendo encuentros. Incluso empezaron a salir en citas como si fueran una pareja. Mi hermana me dijo que ella y mi esposo conectaron en un nivel más profundo y que él le hacía sentir como en casa. Después añadió que, aunque a veces se sentía un poco culpable, jamás imaginó que algo tan positivo como su embarazo pudiera salir de esa aventura. Reconoció que sabía muy bien cómo reaccionaría la familia cuando se supiera la verdad, pero que tenía la seguridad de que mi esposo la respaldaría y protegería tanto a ella como al bebé, y que eso era lo único que importaba. Sin titubear, me informó que él me entregaría pronto los papeles del divorcio para poder empezar una nueva vida a su lado y con su hijo. No podía seguir mirándola. Le dije que se fuera, porque si se quedaba un minuto más, iba a terminar arruinando mi vida por culpa de una embarazada. Ella intentó seguir hablando, insistiendo en que había venido precisamente para verme y arreglar las cosas con mi marido para que pudieran irse juntos. Que lo hacía para que todo esto no terminara peor, sino de forma civilizada. Quería quedarse, hablar, explicarse. Pero yo me levanté y empecé a avanzar hacia ella, y ella retrocedió paso a paso hacia la puerta. Cuando ya estaba algo más segura, fuera del alcance directo, aunque estoy convencida de que si quería podía alcanzarla y hacer que probara el césped del jardín en 3 pasos. En lugar de mostrar un mínimo de remordimiento, se burló de mí y me llamó psicópata antes de salir dando un portazo. Ahora está instalada en un motel porque su plan, que descubrí después de que intentara quedarse en mi casa con mi esposo, se vino abajo. De mi marido todavía no tengo noticias. Han pasado apenas unas horas desde que escribí esto. Mi cobarde esposo no ha vuelto a casa y tampoco responde el teléfono. Supongo que no es casualidad. Evidentemente sabía perfectamente a qué venía mi hermana, por eso se inventó alguna excusa para desaparecer todo el día. Pero está bien, que se tome su tiempo. Yo tengo toda la paciencia del mundo para esperar a que cruce esa puerta, porque cuando lo haga va a enfrentarse a cada gramo de la rabia que he estado conteniendo. Para quienes preguntan por qué mi hermana está en un motel y no en casa de nuestros padres, la respuesta es sencilla, no puede ir con ellos. Nunca ha tenido una buena relación con mis padres y siempre están enfrentados. Discuten constantemente y tengo clarísimo que, si se enteraran de su embarazo, le harían 1000 preguntas. La destrozarían en cuanto supieran que tuvo una aventura con mi esposo. Ella lo sabe tan bien como yo, por eso está escondida en un motel. Ya ha pasado de medianoche y mi marido por fin llegó hace un rato. Venía algo ebrio. Supongo que estuvo bebiendo para reunir valor para enfrentarse a mí o, quizá, para adormecer la culpa. En todo caso, no tuvo que pronunciar ni una palabra. En cuanto vio mi cara, entendió que ya estaba al tanto de todo. Se tambaleó hasta el sofá, se dejó caer y, para mi asombro, empezó a llorar. Entre sollozos admitió que sabía que lo iba a odiar para siempre por lo que hizo y que desearía poder volver atrás en el tiempo para deshacerlo. Le dije que mi hermana estaba embarazada y que pronto tendría a su hijo, y también que ella esperaba que él me entregara los papeles de divorcio. Al oír eso, empezó a negar con la cabeza frenéticamente, con los ojos desorbitados de desesperación. Se arrodilló frente a mí, rogándome, diciendo que nunca había querido dejarme. Juró que mi hermana lo había estado presionando para que se divorciara, insistiendo en que estuviera con ella, pero que él no deseaba eso. Luego añadió que podría limitarse a pagar la manutención del niño y seguir viviendo conmigo. Me miró esperando una respuesta, pero lo único que yo sentía era ira. No solo era un cobarde por engañarme, sino que además ni siquiera quería asumir la responsabilidad por su propio hijo aún no nacido. Confesó que lo que había tenido con mi hermana era solo algo físico, que para él jamás significó nada. Lo soltó como si convertir su infidelidad en algo sin importancia fuera a doler menos. Le señalé que mi hermana claramente pensaba lo contrario, que ella estaba convencida de que estaban enamorados. Él enseguida volvió a negar, descartando esa idea al instante. Insistió en que nunca podría amar a mi hermana. Dijo, «Oh, por favor. Ella está sola y desesperada. Se acostaría con cualquiera. Jamás podría amar a una mujer así, mucho menos criar un hijo con ella». Este era el mismo hombre del que mi hermana creía que la protegería a ella y al bebé. El mismo del que estaba tan segura que me dejaría para empezar una nueva vida a su lado. Y allí estaba él, hablando de ella solo con desprecio. Desprecio que, curiosamente, no le impidió acostarse con ella. Siguió, si quiere tener al niño, que lo tenga,
Pero yo no quiero saber nada. Si fuera por mí, no permitiría que continuara con el embarazo. Todo esto ha sido un gran error. No paraba de repetir lo mucho que me ama, lo incapaz que es de imaginar su vida sin mí y cuánto odia la idea de que mi hermana destruya nuestra relación. Me suplicó perdón, prácticamente arrastrándose a mis pies. Pero mi negó responderlo. Ya no tenía nada que decirle. Ahora mismo, mientras escribo esto, mi esposo está durmiendo quién sabe dónde, durmiendo la borrachera. Lo he echado de nuestra casa porque no soporto estar cerca de él. Necesito dormir. Estoy mentalmente agotada. He escrito demasiadas cosas hoy y necesito calmarme. Mañana decidiré mis siguientes pasos con la cabeza más fría. Lo primero que hice fue sacar a la luz el asunto entre mi hermana y mi marido delante de todos. Invité a mi hermana a venir, diciéndole que necesitábamos hablar en persona con mi esposo presente. Ambos dieron por hecho que solo estaríamos los tres. No sabían que ya le había contado todo a nuestros padres y que ellos estaban furiosos. En cuanto mi hermana cruzó la puerta, mis padres entraron justo detrás de ella, listos para destrozarla a ella y a mi esposo. Mi marido llegó unos minutos después. Cuando mi hermana vio a nuestros padres entrar en la casa, se le borró el color de la cara. Estaba aterrada. Perfecto. Mi padre no perdió el tiempo. Se plantó frente a ella y le gritó en la cara. La llamó cualquiera y le exigió saber cómo podía traicionar así a su propia hermana. Le dejó claro que ese hijo jamás sería bienvenido en nuestra familia y que ella aún menos. Mi hermana se quedó paralizada, sin saber cómo defenderse. Mi madre fue hacia mi esposo, se acercó y le plantó una bofetada tremenda. Luego empezó a desahogarse, llamándolo de todas las formas posibles, maldiciéndolo por destrozar nuestro matrimonio, por humillarme, por traicionar todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento me sentí increíblemente bien. Era como volver a casa y encontrar a tu madre esperándote con chocolate caliente y una tarta recién horneada. Solo que, en lugar de eso, estaban poniendo en su sitio a los dos idiotas más grandes que he conocido. Así de reconfortante se sentía. Mi hermana intentó, casi rogando, convencer a mis padres de que ella y mi esposo se amaban, que él quería estar con ella y no conmigo. Se inventó todo un cuento de hadas donde ellos estaban destinados el uno para el otro e insistió en que yo era la que estaba arruinando su felicidad. Sin decir nada, saqué mi teléfono y reproduje una grabación que mi esposo no tenía ni idea de que existía. Lo que él desconocía era que la noche en que llegó borracho y lleno de culpa, confesándome todo, yo había grabado la conversación completa. En el audio se le escuchaba claramente decir que el embarazo de mi hermana había sido un error, que no quería saber nada de ella ni del bebé. Incluso la llamó desesperada y afirmó que jamás podría amar a una mujer como ella, una mujer tan fácil de llevar a la cama. Estaba esperando a ver si él mencionaba algo de eso delante de todos, pero como supuse que estaba intentando mantener a mi hermana como plan B, yo ya estaba más que lista para destruir esa ilusión. Tampoco iba a perder la oportunidad de hundir aún más a mi hermana, aunque ya se había humillado sola, todavía no lo alcanzaba a comprender. Ahora, en cambio, estaba hecha polvo, quemada y lista para ser expulsada. Mi padre se giró hacia ella de nuevo y le preguntó si todavía se atrevía a decir que eso era amor verdadero. Mi madre tenía una expresión de absoluto asco, moviendo la cabeza con desaprobación. En ese punto, para ellos dos ya no quedaba nada. Miré fijamente a mi hermana y le solté la realidad tal cual. Le dije que para mi esposo ella no había sido más que un cuerpo, un entretenimiento, nada que tuviera que ver con amor ni compromiso, y que mucho menos significaba que él fuera a hacerse cargo de su hijo. Aún así, la felicité. Felicidades por arruinar tu vida por un hombre que no te quiere ni a ti ni a tu bebé. Suerte cuando te vuelvan a quitar a tu hijo, porque va a pasar. No tendrás ayuda de tu amante, no tendrás ayuda de tus padres y no tendrás ayuda de la hermana a la que traicionaste. Ni siquiera puedes contar con tu propia inteligencia para ayudarte. Claro, ella y mi ex podían tener al niño, pero sabiendo lo cobarde que es, él jamás asumiría públicamente la responsabilidad por ella ni por el bebé. No solo no la ama, sino que además su familia es profundamente religiosa. Para ellos, una infidelidad es imperdonable y un hijo producto de una aventura es todavía peor. Su familia presume de sus valores y principios y sé con total certeza que se sentirían repugnados cuando descubran lo que su hijo perfecto hizo. Y para asegurarme de que lo supieran todo, ya les había enviado un correo con la grabación adjunta. Ahora no había manera de que él pudiera inventarse otra versión. En ese instante, mi hermana se derrumbó por completo. Lloraba sin control, como si la hubieran molido a golpes en el patio de la escuela y, en cierto modo, así fue. Le había preparado un equipo élite de pateadores de traseros para ella y para mi esposo. Él, por su parte, se quedó ahí plantado con cara de vergüenza,
Y fue entonces cuando saqué los papeles de divorcio y se los entregué. Había estado esperando que viniera con los suyos, pero ni para eso tuvo agallas. Le dejé claro que lo nuestro había terminado, que no quería volver a verle la cara y que cualquier contacto a partir de ese momento sería exclusivamente a través de los abogados. Mi ex entró en pánico de inmediato y empezó a disculparse una y otra vez. Se arrodilló rogándome perdón. Pero mi padre lo miró y, además de burlarse de su hombría, lo levantó del suelo y lo escoltó hasta la puerta, con mucha menos delicadeza de la que estoy describiendo. Mi hermana recibió un trato parecido, pero sin tanta fuerza física. Fue mi madre quien la sacó de la casa. No es que, de repente, todo lo que planeé haya sido suficiente para que ahora me sienta completamente bien, pero al menos arranqué la tirita de golpe. Duele, sí, pero es mejor hacerlo pronto y no seguir alargando lo inevitable. Me queda un camino largo por delante, pero es un comienzo, y no uno malo. Verlos llorar, suplicar y rebajarse de esa forma ayuda más de lo que pensé. No sé si haré otra actualización. Dependerá de lo que quieran ustedes. Para mí, mi historia ya terminó, porque las personas que me estaban haciendo daño ya no están en mi vida. Para quienes preguntan por qué mis padres nunca tuvieron una buena relación reciente con mi hermana, tiene que ver con que ellos nunca estuvieron de acuerdo con que adoptara en contra de la voluntad de su entonces esposo. Aún así, no fueron ellos quienes decidieron cortar la relación, fue ella quien empezó una guerra con ellos. Al final, mis padres se cansaron y la dejaron de lado. Solo escribo esta última parte por ustedes, porque me lo han pedido y como forma de agradecerles por acompañarme y apoyarme mientras yo desahogaba todo esto, que además ha sido bastante intenso. Sí, ya estoy divorciada. Para mí, esa es una de las mejores noticias. Aunque lo había echado de la casa, bueno, de la casa de mis padres, porque ellos la compraron, necesitaba el papel que hiciera todo oficial. Eso es un enorme punto a favor. No, mi hermana y mi exmarido no acabaron juntos, ni siquiera por obligación legal. Mi ex no tiene que pagar manutención porque ya no será padre. Mi hermana perdió al bebé y creo que, en el fondo, hay algo en ella que no quiere ser madre. Probablemente hay algo muy torcido en su forma de ser y por eso siento que el universo se empeña en impedir que traiga un niño a este mundo. Y no creo que el universo se equivoque. Mi ex también tuvo su dosis de karma cuando su familia se enteró. Casi todos ellos me llamaron para decirme cuánto lo lamentaban. Es verdad que su familia es conservadora y religiosa, pero también debo reconocer que han sido las personas con más sentido común del lado de él. Porque él, bueno, ya lo conocen. Me parece justo que ambas familias hayan decidido cortar contacto con los dos. Se lo merecen y, sinceramente, se merecen algo más también. Pero mi parte en todo esto ya terminó y estoy segura de que el universo todavía tiene planes pendientes para ellos. Con lo poco lista que es mi hermana y lo entusiasmado que es mi ex con lo que lleva entre las piernas, estoy convencida de que tarde o temprano algo volverá a explotar. Me gustaría regresar dentro de 20 años y contarles un resumen de cómo acabó todo. Ojalá para entonces me acuerde.